Empezaré diciendo que no voy a contarte mucho sobre mí. No contaré aquí la historia de mi vida, aunque solo sea porque no es nada relevante. Basta decir que soy un tipo común con un trabajo muy bien pagado, pero poco interesante. Sin embargo, es un trabajo que me permite perseguir mis dos pasiones en la vida: viajar y la historia. Desde muy joven siempre me ha fascinado la historia y en particular la historia militar, ya que estudié la materia en la escuela y la universidad. Como adulto ahora sigo devorando libros mientras uso mi tiempo libre para visitar museos y antiguos campos de batalla en todo el mundo. He estado en todas partes, desde las playas de Normandía hasta las selvas del sudeste asiático, y he visitado instituciones tan diversas como el Museo Imperial de la Guerra en Londres y el Museo Militar de la Revolución Popular China en Beijing. Algunos pueden llamarlo una fascinación morbosa con la muerte y la destrucción, pero no. Yo tengo una gran admiración y respeto por aquellos hombres y mujeres que lucharon tan duro y que a menudo dieron sus vidas por causas que apreciaban tanto, y creo que sus sacrificios deben ser recordados. Del mismo modo, soy un gran creyente del viejo adagio que dice: una generación que ignora la historia no tiene pasado ni tampoco futuro. Además de mis viajes, también soy miembro de varios foros y grupos en línea junto con otros entusiastas de la historia militar de varias partes del mundo. Nuestro objetivo no es solo participar en un animado debate, sino también intercambiar conocimientos y hallazgos. Verán, hay muchos museos militares pequeños y oscuros repartidos por todo el globo terráqueo, los cuales están vinculados a batallas y conflictos de las que pocas personas son conscientes o que nadie sabe. A menudo estas pequeñas exhibiciones de medio tiempo están deterioradas y son de mala calidad, pero a veces encontraremos gemas ocultas que cuentan historias que nunca llegaron a los libros de historia oficial. Son hallazgos como estos los que compartimos en los foros para el beneficio de nuestros compañeros, y fue así que a través de uno de estos hilos escuché por primera vez sobre la guerra final del Museo de la Humanidad. Esta institución no tiene presencia en internet ni número de teléfono en la lista y no está financiada por una subvención federal o estatal. Es más, nadie en nuestro grupo sabía en qué consistían las exhibiciones del museo. El nombre en sí era un rompecabezas, lo que sugiere una predicción de un conflicto que pueda ocurrir en algún futuro. Nosotros logramos encontrar una dirección física, pero esto solo aumentó el misterio. Por razones de seguridad no revelaré la ubicación exacta del misterioso museo por motivaciones que quedarán demasiado claras. Basta decir que está ubicado en algún lugar del medio oeste estadounidense, un sitio que uno podría descubrir como el medio de la nada. Nada, ni siquiera Google Maps sugería que hubiera un edificio importante en los alrededores. Además, no hubo batallas ni escaramuzas en el área que pudimos encontrar. Nada durante la guerra civil o cualquiera de los numerosos conflictos con las tribus nativas americanas. Todo lo que realmente tuvimos que seguir fue una reseña de un cartel anónimo que describió su visita al museo como una experiencia que le cambió la vida y recomendó encarecidamente un viaje a la institución. Todo esto sonaba bastante sospechoso y la mayoría de los miembros del grupo lo descartaron como un engaño. Sin embargo, todavía estaba intrigado por el misterio y por suerte tenía que asistir a una conferencia de trabajo en una ciudad a unas 2 horas de coche en el lugar. Tenía un día libre antes de mi vuelo a casa, así que yo decidí emprender el viaje. Me di cuenta de que podría ser una búsqueda inútil, pero pensé que valía la pena correr el riesgo en caso de que encontrara una joya escondida. Ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado lo que realmente encontraría. Ahora me arrepiento. El viaje esa mañana transcurrió sin incidentes, ya que salí de la ciudad en dirección oeste. Pronto dejé atrás los frondosos suburbios antes de pasar kilómetro tras kilómetro de tierras de cultivo planas. Siguiendo mi satnap, salí de la interestatal y me encontré conduciendo por una carretera secundaria mal mantenida y casi abandonada.
Cuanto más me alejaba de la civilización, menos seguro me sentía de encontrar algo significativo aquí en la parte posterior del más allá. Pero mi corazón se hundió cuando llegué al lugar y no encontré nada más que una gasolinera abandonada hace mucho tiempo. Su fachada tenía vidrios destrozados y en el interior todo estaba desorganizado. Me sentí como un vil tonto, habiendo conducido todo este camino para nada. Sin embargo, decidí salir de mi coche de alquiler y dar un paseo por la decrépita estructura por si acaso encontraba algo de interés o tal vez de valor. Fue entonces cuando yo lo vi. Una figura solitaria que emergía del patio delantero en ruinas y caminaba en mi dirección. Tenía una amplia, pero algo siniestra sonrisa grabada en sus labios. Retrocedí un paso cuando se acercó con la mano extendida. Era un individuo de aspecto extraño, vestido con una chaqueta de tweed y un chaleco ceñido al cuerpo. Lucía una prolija barba gris y gafas de elegante montura. Su amplia sonrisa parecía fingida y había un destello en sus profundos ojos azules que sugería una malicia apenas disimulada. En general, el hombre tenía una apariencia inusual, aunque exteriormente no se veía muy diferente de otros tipos académicos excéntricos que esperarías encontrar en instituciones poco convencionales. Sin embargo, no pareció darse cuenta de mi incomodidad, ya que continuó extendiendo su mano mientras me hablaba en una voz suave pero claramente audible. Buenos días, señor. Es un placer conocerlo. Confío en que su viaje aquí no haya sido demasiado agotador. Yo no quería estrecharle la mano, pero me sentía obligado a hacerlo. Su agarre era fuerte y su palma estaba helada. No sabía muy bien qué decir, así que murmuré mi respuesta. Bueno, el viaje estuvo bien, gracias. Oh, es muy bueno escuchar eso, respondió el hombre con entusiasmo después de que finalmente me soltó la mano. Bueno, señor, es un placer darte la bienvenida a la guerra final del Museo de la Humanidad. Yo soy el cuidador de este establecimiento y será un honor para mí actuar como tu guía en el recorrido de esta mañana. Estaba completamente confundido en este punto, con una serie de preguntas corriendo por mi cabeza, y yo pregunté lo más obvio. Pero aquí yo no veo ningún museo. ¿Acaso no hay alguno o sí? El curador se rió levemente antes de responder. En realidad, sí que lo hay, amable señor, aunque entiendo tu confusión. De hecho, nuestra institución se encuentra bajo tierra, debajo de nuestros pies. Encontramos que esta es la mejor manera para mantener nuestra institución fuera del mapa y obviamente fuera del gobierno. Esta explicación solo me confundió más. Yo no lo entiendo. ¿Por qué no querrías que la gente supiera sobre este lugar? ¿Acaso no quieres tener más visitantes? Pregunté. El curador se rió de manera desdeñosa, casi burlona. Bueno, señor, no somos el tipo de institución que desea atraer a las masas. Ciertamente, no querríamos autobuses llenos de turistas aquí, ¿verdad? Oh, no. Preferimos apelar directamente a los conocedores del conflicto como usted, aquellos que están dispuestos a hacer un esfuerzo extra para buscarnos. Ok, está bien, dije incómodamente. Toda la situación levantó muchas banderas rojas y estaba empezando a cuestionar seriamente mi decisión de venir aquí solo. Por supuesto, el curador no se veía como el tipo que me dispararía en la cabeza para poder robarme el auto y la billetera. Sin embargo, toda la situación era muy desconcertante. No había forma de que supiera que vendría hoy. Entonces, ¿por qué el hombre que estaba parado aquí me estaba esperando? No tenía ningún sentido. Sin embargo, pareció darse cuenta de mi incomodidad y me habló en un tono más comprensivo. Puedo decir que tienes dudas, señor. Esto es comprensible. Después de todo, nuestro pequeño museo es bastante poco convencional. Sin embargo, prometo que todas sus preguntas serán respondidas durante el recorrido. Ahora, ¿te importaría acompañarme al ascensor? ¿Ahora?, dije con sorpresa. ¿Acaso no necesito comprar un boleto o algo así?
Además, ¿no vendrán otros invitados? El curador sonrió levemente mientras sacudía la cabeza. Aquí no cobramos una tarifa de admisión y prefiero dar recorridos uno a uno. Es mucho más personal, ¿no lo crees? Ahora, ¿estás de acuerdo con esto? En eso me dio la espalda y comenzó a caminar hacia el patio de la gasolinera. Tenía que tomar una decisión en este preciso momento. Podía dar media vuelta y volver corriendo a mi auto, o podía seguir a este hombre misterioso y ver a dónde me llevaba. Sé lo que debería haber hecho, pero todavía me sentía atraído por el misterio. La curiosidad puede ser algo peligroso y dejé que sacara lo mejor de mí ese día. Lo seguí más allá de las bombas de gasolina en desuso y en el patio delantero destrozado, casi tropezando con la basura y escombros variados. Esta no era como la entrada a ningún museo que hubiera visto antes. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue la puerta del ascensor ubicada en la parte trasera del edificio decrépito. Parecía que se había instalado recientemente con un costo considerable. Llevaba acero inoxidable con una pantalla de piso digital y botones bien iluminados y listos para presionar. El curador llamó al ascensor y observé cómo se abrían las puertas. «Después de usted, señor», dijo el curador mientras señalaba hacia el ascensor que me esperaba. Dudé por solo un segundo antes de dar un paso adelante, sintiéndome un poco incómodo cuando el curador me siguió al interior y la puerta se cerró de golpe. No sé cuánto descendió el ascensor en las entrañas de la tierra, pero parecía que íbamos a bajar por una eternidad. A lo largo del descenso, el curador permaneció completamente inmóvil y su sonrisa desapareció mientras me miraba fijamente con ojos inexpresivos. Ya me sentía nervioso en este momento, ya que temía que el curador arremetiera con la intención de hacerme daño físico. Pensé que podría necesitar defenderme, pero él nunca movió ni un solo músculo. Sentí alivio cuando el ascensor finalmente llegó al piso inferior y las puertas abrieron con un ping. Pero por supuesto no tenía ni idea de lo que me esperaba. Salimos del ascensor y el conservador me condujo por un largo pasillo de hormigón. Me di cuenta de lo expuesto que realmente estaba allá abajo, ya que mi corazón latía más rápido y comencé a sudar mucho. ¿Qué es este lugar?, pregunté nerviosamente. El curador simplemente respondió sin volver a mirarme. Es una antigua instalación del gobierno que adquirimos para nuestros propios propósitos. ¿Una instalación del gobierno, eh? Tenía imágenes de un antiguo silo de misiles o refugio antinuclear. Esto solo aumentó el misterio y mi aprensión. Finalmente llegamos al final del corredor y encontramos una puerta de seguridad bloqueando nuestro camino. El curador tecleó un código en un teclado, lo abrió y me invitó a entrar. Cuando entré por esas puertas, no podía creer lo que vi. Una gran cámara subterránea con su techo de al menos 60 pies de alto y con una longitud del tamaño de 2 campos de fútbol. Y el vasto búnker estaba lleno de hardware y armas militares, pantallas gigantes que mostraban imágenes y tantas exhibiciones detrás del vidrio Perspex. Era literalmente un tesoro oculto de la historia militar, lo que lo convertía en uno de los museos más impresionantes que había visto en mi vida. Lo único que faltaba era una tienda de regalos. Estaba realmente asombrado por lo que vi ante mí mientras caminaba hacia adelante en un estado de asombro, solo para que el curador me detuviera en seco mientras colocaba una mano helada en mi hombro y me susurraba al oído. Por favor, señor, debo insistir en que nos apeguemos al recorrido oficial. No entiendo, respondí. ¿Cómo conseguiste todo esto? Todo será revelado, solo necesitas ser paciente. Ahora empecemos, ¿de acuerdo? Asentí con la cabeza y me sometí a sus deseos.
Me llevó a la primera exhibición, el letrero sobre la sección acordonada que decía comienzo. El curador comenzó a hablar con un tono de voz autoritario. ¿Qué es la guerra sino un acto de conquista? Y la conquista es simplemente la explotación de la debilidad. El tiempo antes de la guerra final fue decadencia, tanto moral como física. La civilización humana había alcanzado su punto más bajo durante la primera mitad del siglo XXI, como resultado inevitable de la corrupción, los conflictos, el terrorismo, la pandemia, la codicia, la destrucción del medio ambiente. Todo esto significaba que había llegado el momento de que los enemigos de la humanidad hicieran su gran movimiento. ¿Los enemigos de la humanidad? Esta expresión me desconcertó, pero me quedé en silencio por el momento con la esperanza de saber más. Y por supuesto desempeñamos nuestro papel en la promoción del caos, utilizando las noticias para difundir el miedo y el odio. Él me hizo señas hacia una gran pantalla que de repente cobró vida. La pantalla mostraba imágenes de seguridad de un complejo de oficinas dividido en cubículos con trabajadores sentados y mirando los monitores. Un segundo después, un pistolero solitario armado con un rifle de asalto irrumpió en el edificio. Él disparó sin piedad contra los trabajadores desarmados. Los persiguió por el complejo mientras recargaba y masacró al menos una docena de personas antes de salir de la pantalla, dejando sangre y cadáveres en el suelo detrás de él. Al siguiente video mostraba a un hombre con un abrigo pesado entrando en lo que parecía un lugar de cultivo con feligreses arrodillados en oración a lo largo de los bancos. El hombre caminó hasta la mitad del pasillo antes de que lo notaran y de repente se quitó su pesado abrigo para revelar una bomba atada a su pecho. Antes de que alguien pudiera reaccionar, detonó el dispositivo y la imagen de la cámara fue reemplazada por estática. Las imágenes de estos ataques terroristas me parecieron demasiado gráficas y desagradables, pero no hice ningún comentario. Junto a la pantalla de video habían varias exhibiciones detrás del vidrio, incluido un rifle de asalto AR-15 y un chaleco junto con detalles de muchos otros ataques, así como varios esquemas para promover la división política y manipular los mercados financieros. Cuando terminé de revisar las exhibiciones y el material, el curador me llevó a la siguiente sección del museo titulado El primer golpe. Sin duda, has oído hablar de los 4 jinetes del apocalipsis, ¿no? La conquista, la guerra, el hambre, la muerte. Bueno, los jinetes están un poco anticuados para esta era moderna, por lo que reclutamos a 4 pilotos, agentes durmientes, confiables y respetados después de largas e ilustres carreras. Las últimas personas de las que se sospecharía. Cuando se activaron, nuestros pilotos tomaron el control de 4 vuelos, coordinando simultáneamente 2 colisiones en el aire, eliminando a cientos y sembrando el miedo y la confusión en todo el mundo. Él encendió un video de imágenes de noticias que mostraban explosiones en el cielo y escombros cayendo a la tierra. Yo no podía recordar tal ataque, aunque noté que había similitudes con la atrocidad del 11 de septiembre. ¡Carajo! Esto es algo horrible, dije, pero hemos visto ataques así como este antes. ¿Por qué este se consideraría el peor? ¿Ah? Yo con la cabeza sonriendo levemente mientras respondía. Lo que importa no es el número de víctimas, sino la gente que moría. Uno de los aviones transportaba al secretario general de la ONU. El segundo transportaba al multimillonario tecnológico más rico del mundo. El tercero transportaba al jefe de la iglesia romana y el cuarto, ese era el Air Force One que mató al presidente de los Estados Unidos y la mayoría de su personal superior. Ah, ya veo, respondí apenas reprimiendo una sonrisa.
Yo pensé que habría recordado si el presidente o el papa hubieran sido eliminados el mismo día. Además, ¿quién no se hubiera impresionado con la noticia de que Elon Musk también había perdido la vida? Obviamente todo esto era falso, pero ¿por qué alguien haría tales esfuerzos? Yo lo pensé por un momento, notando el gran costo que debió haber invertido en la conversión de este espacio y los altos valores de producción de las noticias y videos que se muestran. Calculé que un gran estudio de Hollywood debería estar involucrado y tal vez esto fue para promocionar una nueva película de gran éxito. Incluso tal vez me estaban filmando en este preciso momento, esperando ver mi reacción. Esta fue la única explicación lógica que se me ocurrió, así que decidí seguirle el juego a este loco a ver qué pasaba. El curador me explicó el resto de la exposición, que incluía restos de los aviones derribados y perfiles de las víctimas. Y luego pasamos a la siguiente área titulada Conmoción y asombro. El fin del mundo comienza de una manera climática adecuada, continuó el curador, con desastres aparentemente naturales de una ferocidad sin precedentes, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. Miles morirán en unas pocas horas, pero esto es solo el comienzo. Él me señaló una pantalla que mostraba imágenes de calles de ciudades devastadas, inundadas masivas que arrasaban acres de tierra de cultivo, y filas de miles de refugiados que huían de la zona de desastre. A continuación, las noticias mostraban tomas aéreas de enormes y profundos sumideros. Docenas de ellos se extendían a lo largo de la línea de falla en todos y cada uno de los continentes. Los lectores de noticias explicaron cómo cada agujero tenía cientos pies de ancho y una profundidad desconocida, y todos los expertos entrevistados quedaron desconcertados por su repentina aparición. Mientras miraba las imágenes, el curador me susurró al oído y me ofreció una explicación con solo 2 palabras escalofriantes: las bocas del infierno. La siguiente pantalla mostraba lo que parecían ser imágenes satelitales de uno de los sumideros. Me asombró ver docenas y luego cientos de lo que solo podría describir como bolas de fuego saliendo del agujero y disparándose en todas las direcciones. Un muro de llamas como nunca antes había presenciado. Un narrador habló sobre las imágenes con voz monótona, explicando cómo cada bola de fuego tenía el tamaño de un automóvil y cómo parecían estar guiadas por un poder desconocido, cada uno con su propio objetivo específico. Hay miles de sumideros en todo el mundo, agregó el curador, y miles de bolas de fuego emergen de cada uno, lo que significa millones de ataques coordinados en cada nación-estado del planeta. En escena se disparó un misil tierra al aire, pero simplemente atravesó el orbe en llamas. Ni siquiera lo desvió en su curso. El siguiente clip mostraba un escuadrón de F-22 Raptors volando en formación, todos golpeados repentinamente en el aire, hechos añicos antes de que sus pilotos o los sistemas de defensa automatizados pudieran reaccionar. Las imágenes cambiaron a edificios icónicos de todo el mundo. La Casa Blanca, el Pentágono, Westminster, el Kremlin y el Gran Salón del Pueblo, por nombrar solo algunos. Todos y cada uno de ellos estaban en llamas, ardiendo hasta los cimientos después de múltiples golpes. Tuve que admitir que todo parecía muy realista, incluso si la destrucción de monumentos famosos es una especie de cliché en las películas de desastres. Junto a la pantalla gigante se exhibieron una serie de accesorios, incluidos los restos carbonizados del escritorio Resolute que normalmente se encuentran en la oficina oval. La ofensiva de conmoción y asombro fue un éxito, continuó el curador,
Paralizó a los gobiernos globales y a los comandos militares. El escenario está preparado para el comienzo de la campaña terrestre. Luego me llevó a la siguiente exhibición simplemente llamada Invasión. Esta fue la sección más grande del museo hasta el momento y lo que vi allí realmente me conmovió hasta la médula. Una proyección en una pantalla gigante mostró una serie de impactantes imágenes de carnicería y eliminación. Primero mostraba un enorme portaaviones en mar abierto. El buque de guerra parecía estar navegando en mares en calma hasta que el agua a su alrededor comenzó a burbujear como si estuviera hirviendo. De repente, una enorme sombra apareció bajo la superficie del tipo que solo podría haber sido proyectada por una criatura marina de tamaño increíble. El Leviatán no salió a la superficie, sino que extendió sus 8 enormes tentáculos, cada uno de 40 a 50 pies de espesor. Los tentáculos apretaron su agarre mortal alrededor del cuerpo del enorme buque de guerra, utilizando una fuerza inmensa para empujarlo hacia abajo en el agua. Observé con asombro horror cómo el portaaviones se volteaba, arrojando aviones y marineros indefensos en las aguas hirvientes de abajo. Lo siguiente fue una toma aérea de una playa repentinamente asaltada por enormes criaturas con forma de serpiente que emergieron de las olas, deslizándose por la arena hacia una fila de soldados y policías que esperaban, quienes intentaron montar una defensa con poco éxito. Dispararon contra las serpientes con rifles y pistolas, pero las serpientes siguieron acercándose. En un momento estaban encima de los defensores, literalmente devorando a los hombres, tragándolos enteros. Con las defensas derrotadas, los monstruos quedaron libres para atacar a la ciudad más allá. El comisario había permanecido en silencio durante varios minutos, dejando las imágenes que hablaran por sí mismas, aunque ofreció un breve comentario antes de la siguiente escena. Nuestra ofensiva fue asistida por aliados locales, aunque muchos de ellos no estaban exactamente dispuestos a participar. Para enfatizar el punto, vi una película en una plaza abierta que reconocí como la plaza de Tiananmen en Beijing. Una compañía de tropas chinas habían establecido un parámetro defensivo solo para ser asaltado por miles de civiles en un estado zombificado. Escupían sangre mientras literalmente se arrojaban a la línea de soldados fuertemente armados. Las tropas abrieron fuego con todas las armas de su arsenal, masacrando a cientos en cuestión de minutos, pero la horda siguió avanzando, con zombies trepando sobre los cadáveres. Surgieron más clips y quedó claro que las bolas de fuego eran prácticamente imparables. Todo para alcanzar su maldito objetivo. Pronto la horda abrumó a los soldados, literalmente despedazando a las tropas y ensuciando la plaza con su sangre y entrañas. Fue horrible, pero lo peor estaba por venir. La siguiente toma mostró las cámaras de los cascos de los soldados moviéndose a través de un área boscosa en la oscuridad. Usaban su visión nocturna para inspeccionar su entorno. Yo los escuché hablar entre ellos a través de sus auriculares. Todos tenían acento británico, lo que me hizo pensar que debían ser fuerzas especiales del Reino Unido, muy probablemente del SAS. El ambiente era tenso y parecía que las tropas esperaban un ataque o una emboscada en cualquier momento. De repente hubo un rápido estallido de movimiento en el camino por delante, cuando una criatura saltó sobre el soldado de plomo antes de que pudiera reaccionar, arrastrando su cuerpo hacia la maleza. Los gritos del hombre aún eran audibles cuando el comandante dio la orden de abrir fuego y la pantalla se llenó de balas trazadoras y el caos de la batalla. Siguieron más ataques con soldados cortados en pedazos o arrastrados a la línea de árboles por criaturas que se movían tan rápido que era imposible derribarlos. Y luego el soldado con la cámara del casco miró hacia arriba y vio un monstruo posado en un árbol directamente sobre su cabeza. Iluminó a la criatura con la linterna montada en su arma, revelando lo que solo puedo describir como un hombre lobo. Sus dientes y garras estaban afiladas como navajas y sus ojos ardían con un rojo demoníaco.
El soldado apretó el gatillo en una fracción de segundo después de que el hombre lobo saltara del árbol, pero ya era demasiado tarde. El monstruo lo desgarró y desgarró su carne en un frenesí violento. El hombre gritó antes de que la señal de su cámara se cortara. La escena final del carrete fue la más impactante. La vista de la cámara mostraba una calle de la ciudad en algún lugar de los Estados Unidos, una ciudad transformada en una zona de guerra. Un grupo de tropas estadounidenses había establecido una barricada y se enfrentaba a un enemigo aún no visto. De repente el suelo tembló, indicando que algo enorme y poderoso se abría paso por la calle, y un momento después apareció a la vista. Era un enorme demonio, fácilmente de unos 3 a 5 metros de altura. Tenía cabeza de toro con cuernos y un hocico repleto de enormes dientes y sus ojos ardientes tan rojos como el sol. Su cuerpo parecía el de un hombre y sus poderosas piernas como las de una cabra, completa con pezuñas hendidas que agrietaban el asfalto mientras la monstruosidad marchaba por la calle suburbana. Los soldados abrieron fuego con rifles de asalto y una ametralladora montada en la parte superior de un Humvee blindado, pero sus balas no tuvieron efecto. Simplemente rebotaron en el cuerpo de la bestia como si su piel fuera de acero. De repente se disparó un proyectil desde algún lugar fuera de la pantalla, probablemente un misil lanzado desde el hombro o un juego de rol. El proyectil golpeó al demonio en el torso, lo que provocó que la bestia rugiera de dolor e ira. El monstruo reaccionó sacando un arma de su vaina, una espada hecha de fuego y al menos de largo de 2 hombres. Con un poderoso barrido eliminó a una docena de soldados, literalmente cortándolos en 2 pedazos, manchando la calle con sus tripas y órganos internos. Los hombres gritaron cuando el demonio usó su espada para atravesar el techo del Humvee antes de que continuara su avance por la calle cubierta de sangre. Un momento después, otros 2 demonios, ambos tan grandes y fuertes como su líder, marcharon hacia el tiro, rematando a los sobrevivientes con sus espadas o aplastándolos debajo de sus casquillos. Hubo muchas otras escenas de brutales atrocidades y monstruos acechando la tierra, pero a pesar de lo impactante que había sido el metraje, no era nada comparado con las exhibiciones ubicadas en esta sección del museo. El curador me dirigió hacia un grupo de soldados ficticios detrás del vidrio, una docena de tropas de diferentes ejércitos, estadounidense, ruso, chino, indio y otros, todos vestidos con sus uniformes nacionales de combate. Todos y cada uno de ellos llevaban rifles de asalto clavados en el pecho. Fue solo después de una inspección más cercana que me di cuenta que no eran maniquís de plástico vestido con uniforme, sino cadáveres momificados. Hombres sin vida con la piel descolorida, sin los ojos y con las cuencas vacías observándome. Los cuerpos eran horriblemente realistas y totalmente grotescos. Miré al curador en busca de una explicación, pero él simplemente se encogió de hombros antes de responder. Me gustaría decir que lucharon con valentía, pero la verdad es que la mayoría de los ejércitos de la humanidad fueron aplastados en cuestión de días. Yo sacudí la cabeza con incredulidad, asombrado por lo lejos que habían llegado. Todavía hipnotizado, deambulé por el resto de las exhibiciones mientras el curador esperaba pacientemente a que terminara. Sobre mi cabeza, colgando del techo, estaba el fusilaje de un jet F-35. Una de sus alas había sido disparada, pero por lo demás estaba casi intacta. Miré su cabina destrozada y noté que los restos carbonizados del piloto todavía estaban adentro. Debajo del avión se encontraba un tanque ruso T-14 Armata con un enorme agujero claramente visible a través de la parte superior de su torreta, lo que lo hacía parecer una lata perforada. Había muchos más vehículos y armas en exhibición, hardware militar de última generación y que había costado millones en fabricar. Todo ahora reducido a chatarra inútil.
Era un espectáculo extraordinario, pero aterrador de contemplar, y comencé a cuestionar los motivos de quien quiera que hubiera organizado todo esto. Cuando terminé mi reseña, el curador me señaló otra pantalla grande y me ofreció más narrativa. Los restos supervivientes de los líderes políticos y militares de la Tierra se escondieron en sus búnkeres durante los últimos días. Desesperados y sin opciones, autorizaron ataques nucleares contra nuestras bocas del infierno con la esperanza de poder detener la invasión. Pero por desgracia, solo lograron eliminar a millones de su propia gente mientras aceleraban la destrucción del planeta. La pantalla mostraba imágenes de ataques con misiles balísticos intercontinentales, detonaciones nucleares más brillantes que el sol, nubes en forma de hongo que ascendían hacia los cielos y paisajes devastados, con ciudades enteras reducidas a ruinas y escombros. Apareció un mapa que mostraba las ubicaciones de los ataques nucleares repartidos por todo el mundo. El resultado de estos ataques coordinados seguramente sería un cataclismo. El curador me dio tiempo para asimilarlo todo antes de guiarme a la siguiente y penúltima sección titulada El botín de guerra. Con la victoria ahora asegurada, había llegado el momento de que mi amo reclamara lo que le pertenecía por derecho, es decir, los cuerpos y las almas de los conquistados. Me condujo a través de una exhibición grotesca de cabezas humanas cortadas, de alguna manera preservadas y montadas sobre púas detrás de un cristal de plexiglas con sus ojos muertos aún abiertos. Todos ellos mirándome de una manera acusatoria. Las cabezas decapitadas pertenecían a líderes políticos, militares, empresariales y religiosos, a varios de los cuales reconocí por las noticias. El parecido era asombroso hasta el más mínimo detalle. Pasé por delante de la macabra exhibición encontrando toda la experiencia extremadamente desconcertante. Vi al curador mirándome mientras avanzaba a través de la sombría exhibición. Me di cuenta de que estaba sonriendo, aparentemente disfrutando de mi incomodidad y disgusto. Cuando terminé, me dirigió hacia una pantalla final, permitiendo que las imágenes hablaran por sí mismas. La señalización de arriba decía «Un mundo transformado». El video mostraba clips de paisajes devastados y sin vida. El sol estaba tapado por una espesa nube de polvo radioactivo. Luego vino la imagen de un enorme demonio de pie sobre un grupo de prisioneros derrotados, riendo cruelmente mientras usaba su espada de fuego para cortar en pedazos a los prisioneros de guerra. Riendo cruelmente mientras usaba su espada de fuego para cortar en pedazos a los prisioneros de guerra. Y por último, las horribles imágenes de una fila de refugiados demacrados que marchaban lentamente a través de una tierra muerta. Hombres, mujeres y chicos, muchos de los cuales mostraban signos de envenenamiento por radiación avanzado. La piel estaba gravemente quemada y los cuerpos estaban cubiertos de tumores cancerosos. Estaban totalmente derrotados, con la cabeza gacha mientras avanzaban hacia un destino desconocido. Varios cayeron al barro tan débiles que no pudieron continuar y sus compañeros refugiados no hicieron ningún esfuerzo por ayudar a las víctimas, sino que continuaron con su sombría marcha de la muerte hacia ninguna parte. Me sentí físicamente enfermo después de ver estas horribles escenas y me tomó un momento recuperarme y volver a la realidad. Todo lo que había visto, todo lo que se me había expuesto, todo parecía tan real, pero tenía que recordarme a mí mismo que no podía hacerlo. Yo me giré hacia el curador que permanecía en silencio a mi lado con la intención de desafiarlo y exponer su enfermiza farsa. «Ok, señor», comencé a decir, «este es todo el espectáculo que me ha presentado hoy. Obviamente ha hecho un gran esfuerzo y gasto, pero creo que es hora de que me diga la verdad. ¿Cuál es la verdadera historia aquí? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu propósito?
El curador me sorprendió al responder con una carcajada. Su fuerte bramido resonó en las paredes. Honestamente, señor, incluso después de todo lo que ha visto y oído, ¿todavía no me cree? No, por supuesto que no, resoplé con incredulidad. Ninguno de los eventos que me has mostrado ha sucedido en el mundo real. Esto es una farsa. Sí, es verdad, esto todavía no ha sucedido. Él respondió tímidamente. Lo que has visto es el futuro. Este es el destino de la humanidad. Y todo comenzará a suceder a finales del 2023. Ahora era mi turno de reír. ¡Ja! ¡Eres un ridículo!, exclamé. ¿Me tomas por un maldito tonto o qué? El curador sonrió y noté un brillo malicioso en sus ojos. Bueno, señor, puedo ver que usted es el tipo cínico, pero no te preocupes, tenemos una exhibición privada especial para personas como tú, para aquellos que requieren pruebas irrefutables. ¿Por qué no me sigues hasta el siguiente anexo? Me llevó a la pared del fondo del búnker, donde se encontraba otra puerta de seguridad. Rápidamente tecleó un código para abrir la puerta y reveló una cámara oscura en el interior. Con cierta inquietud caminé hacia la oscuridad, notando el hedor en el interior que me recordaba a un zoológico o a una perrera. La oscuridad lo abarcaba todo, y el silencio ensordecedor. Eso fue hasta que el curador encendió las luces y desató el infierno. Fui golpeado por una combinación infernal de imágenes y sonidos, tan aterrador que me vi obligado a retirarme, solo para encontrar la puerta de seguridad cerrada, atrapándome dentro con estos horrores indescriptibles. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente valiente como para darme la vuelta, me encontré cara a cara con un ejército literal de pesadillas, monstruos que apenas eran contenidos y tan locos como el infierno. Vi una enorme bola de fuego, igual que a la de una película, ahora encerrada detrás de una gruesa pantalla de vidrio. Ardió tan brillante como el sol cuando se estrelló contra las paredes de su prisión, y cuando examiné el orbe de fuego con mayor detalle, juro que podía ver un rostro humano dentro de las llamas, un alma atormentada atrapada dentro. En el otro extremo de la cámara había un hombre lobo sediento de sangre, atrapado en una jaula gruñendo y gruñendo mientras intentaba liberarse. Sus ojos rojos ardían de odio mientras sus garras y dientes desgarraban las barras de metal. Más allá del lobo se encontraba un enorme tanque de agua que contenía una serpiente de escamas verdes de al menos 20 metros de largo, con colmillos tan largos como cuchillos para carne. Esta rodeó frenéticamente el tanque, salpicando agua turbia contra el cristal. Y por último, pero no menos importante, estaba el monstruo encadenado y detrás de un vidrio reforzado en el otro extremo de la cámara. Un demonio tan alto que sus cuernos casi tocaban el techo. La monstruosidad era casi idéntica a las que había visto en los videos. Medían casi 60 pies de altura con cabeza de toro, cuerpo de hombre y pezuñas hendidas de cabra. El demonio rugió mientras luchaba contra sus cadenas. Sus malvados ojos se centraron en mí mientras tiraba con todas sus fuerzas. Yo solo me acurruqué en un rincón aterrorizado y temiendo por mi vida, ya que creía que los monstruos se liberarían y me harían trizas en cualquier momento. Pero el curador tenía el control de las criaturas y pudo calmarlas con un simple chasquido de sus dedos, poniendo fin a su frenesí y reduciendo a los monstruos a un estado dócil. Yo negué con la cabeza, con incredulidad. El sudor frío goteaba de mi frente mientras murmuraba mis siguientes palabras en un estado de shock. Todo esto es real. Así es, señor, respondió el curador con firmeza. ¿Esto cuándo sucederá exactamente?, pregunté con los labios temblorosos. El curador se encogió de hombros.
Esto comenzará a suceder hasta el 2024, a finales del 2023 probablemente. Pero no te garantizo nada, siempre que las condiciones sean las adecuadas, ya sea que podría ser en 1 año o podrían ser 5, pero tengo la seguridad de que sucederá pronto. Tomé una respiración profunda. 1.000.000 de cosas pasaban por mi mente en ese momento, pero había un miedo que me venía a la mente de inmediato. ¿No vas a dejar que me vaya de este lugar, verdad?, pregunté nerviosamente. Porque ahora yo sé la verdad y se lo diré a todos. El curador se rió en voz alta una vez más. Por el contrario, señor. La gira ya terminó y usted es libre de irse cuando quiera. Estaba confundido y sospechaba una trampa, ahora lo sabía todo. Oye, ¿no tienes miedo de que le cuente a la gente lo que he visto? Díselo a quien quieras, respondió con un encogimiento de hombros desdeñoso. Nadie te creerá. Este museo no permanecerá en este lugar y no tendrás pruebas de lo que viste aquí. A lo que asumo contribuirás al trasfondo existente del miedo y paranoia, que solo ayudará en los planes de mi amo. Yo sacudí la cabeza con incredulidad, sintiéndome débil mientras los monstruos continuaban observándome. Seguramente no crees que te saldrás con la tuya, ¿verdad?, exigí. Oh, señor, sé que lo haremos, respondió con confianza. El brillo en sus ojos se convirtió en una mirada de pura maldad. El destino de la humanidad ya está escrito en piedra. El reino del fuego está cerca. Ahora, si es tan amable, señor, el museo cerrará pronto y realmente debería estar en camino a la salida. El curador cumplió su palabra, ya que me acompañó hasta el ascensor que esperaba y de regreso a mi automóvil en la superficie. Él me permitió salir sin ser molestado. También tenía razón en otra cosa. Nadie creyó mi historia, ni mis amigos, ni mi familia. Tampoco los otros miembros del foro, la policía o incluso varios sacerdotes con los que hablé. Todos pensaron que estaba loco. La policía fue al sitio, pero no encontró evidencia de ninguna cámara subterránea o ascensor, y el enigmático curador no estaba a la vista. Nunca encontré ninguna prueba sólida para confirmar mis afirmaciones, pero los rumores persisten en internet. Todo con carteles anónimos que hablan de museos misteriosos que aparecen en lugares remotos. Se han mencionado lugares como Siberia Oriental, el interior de Australia y las montañas del Tíbet, pero no hay ningún lugar definitivo. Entonces, he venido aquí para compartir mi historia con la sincera esperanza de que alguien me crea. Las cosas que he visto, los horrores que me han revelado, simplemente no puedo vivir con ellos. No creo que el destino de la humanidad sea inevitable. Debemos contraatacar, ya sea por medios convencionales o con la ayuda de un poder superior. Debemos prepararnos y finalmente prevalecer contra las fuerzas del mal, porque la alternativa es demasiado terrible para contemplarla. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.